Saludos mis aliados, bienvenidos a otro podcast de Carlos y sus aliados. Viernes para los que no podemos. Ustedes saben que los lunes son lunes para el que puede. Y hoy viernes es viernes para los que no podemos. Un traguito, conversamos y a botar el golpe. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Se llama la reelección presidencial. ¿Cuáles son los presidentes que se han reelecto? ¿Quién no? El Foucault y fracaso del antiguo PRD y el éxito de la reelección de Luis Abinader. Tenemos que dentro de los presidentes que se han reelegido está el doctor Joaquín Balaguer, quien recuerda todos los 12 años de Balaguer. Fue elegido presidente en el 60, se reeligió en el 70 y luego en el 74, donde pierde las elecciones en el 78 de Antonio Guzmán. Todos sabemos qué pasó con Antonio Guzmán, quien se suicidó el 4 de julio del 82. A lo que le sucedió su vicepresidente Jacobo Macluta, Azar, buen dirigente, buen compañero. No lo afirmo yo, pero informaciones recabadas de los PRDistas de ese entonces hablaban muy bien, incluyendo a mi papá. Todos sabemos que Jacobo lo sucedió por 41 días. Luego se enfrasca en una convención interna con Jorge Blanco, a lo cual Jorge Blanco, que era senador de entonces por la provincia de Santiago, le gana a Jacobo. Pero ¿qué pasa? Otros presidentes que también han ganado las elecciones son el doctor Leonel Fernández. Leonel Fernández ascendió en el 96, como ya más adelante trataremos ese tema. Luego vuelve en el 2004 y se reelige en el 2008. En el 2008 le pasa la antorcha a Danilo Medina, para lo que hubo que meter el gobierno entero y algo más, porque no quería que nadie supiera del desfalco de más de 200.000 millones a las arcas públicas. Y luego todos sabemos cómo se reelige Danilo Medina con los recursos de Odebrecht, con su asistente Joao Santana, el brasileño, que hoy cumple prisión domiciliaria. Ok, ustedes saben que esa reelección del 2012 fue algo descomunal. Digo, 2012 no, 2016, algo descomunal. Eso era una tarima y artista en cada lado. Ok, anyway. A lo que ya en el 2020 accede nuestro presidente Luis Abinader. Ahora bien, volviendo un poco atrás, como hace Netflix, 5 días antes. ¿Qué pasa con el fracaso del antiguo PRD? ¿Por qué no se llegaron nunca a reelegir? ¿Por qué Guzmán, Jorge Blanco y nuestro querido Hipólito Mejía no se reeligieron? Bueno, como dijimos anteriormente, Antonio Guzmán estaba muy deprimido, parece que sufría de alguna depresión, aunque otros dicen que era un hombre demasiado serio y no aguantó ciertos escándalos de corrupción que iban a explotar por funcionarios de su confianza que lo habían decepcionado. Y él, antes de exponer su honra pública, decidió quitarse la vida. ¿Qué pasa con Jorge Blanco? Todos sabemos que de la poblada que hubo con Jorge Blanco, una huelga la más fuerte que yo he visto. Bueno, yo tenía cuando eso 11, 12 años, pero la recuerdo. Vivía ahí abajo en el 8,5 y recuerdo los helicópteros, los policías, todo eso. Jorge Blanco
aspiraba a Jacobo Magluta, pero siempre ha visto una división interna en el viejo PRD. Abajo el que está arriba y tronchar el que pueda llegar. Pues según la historia, Jorge Blanco prefirió que ganara Balaguer y no Jacobo de su partido. ¿Y qué pasó con eso? Lo siguiente, subió Balaguer, acusó a Jorge Blanco de corrupción, de una piña, de una cuestión, que todo era mentira, todo era una fábula, y lo metió preso, deshonrándolo, porque era una amenaza para Balaguer, ya que Jorge Blanco con todo y todo gozaba de un peso político, y el cual Balaguer sabía que luego que él demostrara que todo eso era mentira, podía retornar al poder. Bueno, Jorge Blanco en una se exilió del país y pidió refugio en Venezuela. Luego decide volver a afrontar su proceso político y de una vez Balaguer lo mete preso. Políticamente Jorge Blanco no fue político más nunca. Luego de eso Balaguer le ofrece a Jorge Blanco perdonarle, como quien dice, te voy a perdonar todos tus pecados. Jorge Blanco dice que no. Acá tú me ensucias y me va a limpiar ahora a mí. No. Jorge Blanco se niega a eso. Balaguer quería como indultarlo, como que no, se negó. Quien luego declara esa mentira es Hipólito Mejía, donde prácticamente limpian el expediente de Jorge Blanco y se declara que todo fue una persecución política. Ante eso duramos fuera del poder 14 años. 14 años fuera del poder por esa falta. A lo que luego accede el presidente Hipólito Mejía. ¿Cuál fue el éxito de Hipólito Mejía? ¿Por qué Hipólito Mejía llega a la presidencia? Por el consenso. Hipólito Mejía lo primero que hace es que pacta con la doctora Milagro Ortiz Bosch. Mira, estamos aspirando a los dos. Si yo soy el favorecido en la convención interna, usted va a ser mi vicepresidente. Si usted es la favorecida, yo voy a ser su vicepresidente. Milagro accede. Habla con Fello, tú vas a formar parte de mi tren gubernamental, a lo que Fello fue el secretario de Turismo. Habla con el presidente de ese entonces, Atuey de Cam. Tenía todos los sectores políticos ahí con él. Gana Hipólito y los 2 primeros años los mejores de cualquier gobierno, inclusive con los de Luis, porque sabemos que los 2 años de Luis, el primero fue pandemia. Luis aquí lo que estaba buscando cuarto para resolver el problema a los enfermos, comida, este pueblo cerrado por todos lados. Bien. Ahora, ¿por qué Hipólito no se reeligió? Primero, había un impedimento de la reelección. Todos sabemos por qué. Ese impedimento viene fruto a que Balaguer, que volvió al poder luego de perder en el 78, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Vuelve en el poder en el 86, se reelige en el 90, pero todo el mundo siempre decía que esos triunfos de Balaguer estaban manchados de fraude. Manchados de fraude. Se dice que en el 86 le quitó las elecciones a Juan Bosch. Y en el 90 también ganó con fraude. Luego en el 94 se la quita a Peña Gómez, por lo que hubo una crisis política donde se hizo un pacto donde él nada más gobernaba por 2 años y le ofreció los 2 años a Peña Gómez. Pero ¿qué pasó ahí? Lo que se llamó el 2+2. Que los asesores de Peña Gómez de esa época, como siempre pasaba en el PRD, cargados de odio, no quisieron. Dijeron, no, ¿y tú vas a coger ese gancho? No coge ese gancho de Balaguer, que es un gancho. Que se hagan elecciones, que se hagan 9 elecciones. Peña Gómez accede. Ahí fue donde se instauraron el 50+1, el gancho a Peña. Viene el PLD, todo el mundo minimiza este gallito a Leonel. Dime, ¿y ese hombre le va a ganar a Peña Gómez? Ese muchachito. No, hombre, olvídese. Bien,
Se convocan a elecciones en el año 1996. Leonel, que ya venía convirtiéndose en un estratega de la publicidad, ensancha a Peña Gómez en el debate. Aquí nadie quiere debatir con el que está por debajo de ti. Ahí es donde viene el recurso. Con la silla vacía. Eso le da a Leonel el punto que ya usted sabe. Se van a una segunda vuelta. Balaguer, Leonel con su discurso, el nuevo camino. Balaguer apoya al PLD. Gana Leonel. Gana Leonel. Esa es la historia de la división histórica del PRD. De por qué perdimos, de por qué ganamos. Entonces por eso no se quería la reelección presidencial y estaba prohibida constitucionalmente. ¿Qué hace el guapo de Gurabo? Deja que unos asesores, ¿verdad? Unos asesores que después lo dejaron solo, lleno de codicias, de poder, al estilo Peralta, le dicen: usted puede reelegirse, usted es el presidente, vámonos con el sistema americano. Modifican la Constitución. Modifican la Constitución. Cuando modificaron esa Constitución, el cacique Atoy de Can no estaba de acuerdo con eso. Entonces hay una división entre el presidente del partido y el presidente de la República. Recuerdo esa vez que Atoy mandó a votar por el diablo, menos por Hipólito. Milagro, que era la favorita para suceder a Hipólito, no estaba de acuerdo con eso, aunque al final se montó en la patana, como dicen. Fello fue su candidato a vicepresidente. Un país partido en dos políticamente desde el gobierno presidencial, una crisis bancaria que nos ahogaba, perdió Hipólito y no logró la reelección. Es el primer presidente que no logra la reelección. Una pena. Ahora, la reelección presidencial de Luis. ¿Por qué Luis llega a ser presidente? Hay muchos factores. Uno, cansancio del PLD en el gobierno, la gente harta de la corrupción, división interna del PLD, se le va a Leonel. Bien, ahora, un punto importante. Luis tenía un consenso interno en el partido, comenzando desde Hipólito, que es uno de los hombres más democráticos, porque cada vez que ha perdido ha aceptado su derrota. Y perdió de Luis, inmediatamente se sumó a su proyecto. Hay que reconocerle eso a Hipólito. No estoy de acuerdo con muchas cosas de él, pero sí hay que reconocérselo. Pero en este momento, el éxito de Luis es el siguiente: consenso. Dentro del PRM, todos los candidatos con posibilidades, no me hablen de pelagato, posibilidades, como David Collado, como Carolina, Paliza, Fellito, Wellington Arnaud y otros más, han comprendido que los números los tiene el presidente de la República y es el que debe de seguir dirigiendo los destinos tanto del PRM como del país. Y por lo tanto todos están orbitando, gravitando a su alrededor. O sea, como decían antes, el PRD unido jamás será vencido. Eso está pasando ahora. Y por eso a Luis se le va a hacer fácil gobernar, reelegirse. Hay otros aspirantes, el doctor Guido Gómez Mazara, el ingeniero Ramón Alburquerque. Hay una señora que se inscribe también. Este es un país democrático. Tienen derecho. Posibilidades. Todo el que está vivo tiene posibilidades. Ahora los números no le dan. Yo espero que yo acá tenga los resultados. Pero ese es el lema. Siempre y cuando, óigame bien, siempre y cuando estemos unidos en consenso y saber entender que los números los tiene Juan Pérez y que con Juan Pérez que tenemos que hacerlo, siempre vamos a ganar. Ese fue el éxito del PRI en México, por eso gobernó 70 años de manera continua. Porque el PRI entendía, el candidato es Juan Pérez, por ese candidato que tenemos que ir, y por ese no íbamos. Mi gente, feliz viernes. Gracias por estar presente en este nuevo podcast de Carlos y sus aliados. Éxito.